El Salvador de Nayib Bukele está en grave peligro. Su economía podría colapsar en cualquier momento. Con una deuda que supera los 32.000 millones de dólares, el país se enfrenta a un escenario que podría llevarlo a la bancarrota. ¿Es posible que El Salvador entre en default? ¿Qué pasaría con el país si esto ocurre? Encantado, mi nombre es Miguel Ángel Quevedo y en este video te voy a responder a estas preguntas y más. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, con una población de 6,31 millones de habitantes, ha pasado desapercibido la mayor parte de su historia. Sin embargo, en los últimos años ha logrado reconocimiento mundial por las hazañas y el carisma de su presidente, Nayib Bukele. Su éxito en materia de seguridad es innegable. Para hacernos una idea, cuando Bukele llegó al poder en el año 2019, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 36. Esto es un número muy alto si lo comparamos con el Ecuador, que hoy en día es el país más violento de Latinoamérica. El número de homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador es 38,8. Como podemos ver, números bastante similares. Para el 2024, el número decreció para El Salvador a 1,9. Para ponerlo en perspectiva, en USA el número es 5,8 y Canadá 1,9. El cambio ha sido drástico, convirtiendo El Salvador en uno de los países más seguros de América. Un hito sin precedentes en una región donde la supremacía de la ley es inexistente en la mayoría de los países y el narco y las pandillas criminales dominan las instituciones. Es realmente un milagro lo que ha hecho Bukele y es la principal razón por la que es tan querido. Sin embargo, hay algo que pasa desapercibido para el gran público, y es que todo ese éxito que ha tenido ha traído consigo efectos secundarios. Durante el gobierno de Bukele, la deuda del país ha aumentado considerablemente. Cuando Bukele asumió en el año 2019, la deuda era de 18.705 millones de dólares. Hoy, en el año 2025, ya supera los 32.107 millones de dólares. Es decir, ha aumentado en más de 13.400 millones de dólares en solo 5 años. Esto es un problema muy grave para la débil economía del país. Para que se hagan una idea, hoy su deuda es del 90% del Producto Interior Bruto, lo que significa que debe casi todo lo que produce en un año. Si lo comparamos con otros países con grandes deudas en comparación con su Producto Interior Bruto, Japón encabeza la lista con una deuda pública que alcanza el 255% de su Producto Interior Bruto en 2023. Estados Unidos, la cual su deuda pública asciende al 122% de su PIB en 2023, o Canadá, que cuenta con una deuda que equivale al 108% de su PIB en 2023. Vemos que El Salvador va camino actualmente a convertirse en una de estas naciones en las que su deuda es superior a su PIB, lo cual, a diferencia de estas naciones que mencioné, desarrolladas con grandes economías diversificadas e industrializadas, endeudarse más para El Salvador representa un riesgo mucho mayor. Esto por varias razones. Los países con economías desarrolladas tienen una capacidad de pago mucho mayor que El Salvador, debido al tamaño de sus economías. En cambio, El Salvador, con un PIB pequeño, su economía no genera suficiente riqueza para sostener una deuda tan alta. Eso, sumado a la poca confianza de los inversionistas, en la que su deuda al 90% ya es riesgosa, y a medida que se sigue incrementando, que parece que esto es lo que va a pasar, los intereses van a seguir subiendo. Para poner un ejemplo, si Estados Unidos y El Salvador pidieran 1.000 millones prestados, Estados Unidos pagaría quizás 40 millones en intereses, mientras que El Salvador pagaría más de 150 millones de dólares cada año en cuestión de intereses.
Por lo tanto, no solo es que la deuda de El Salvador es muy grande, sino que los intereses generados por esa deuda hace que sea más insostenible a largo plazo. En resumen, mientras que países como Estados Unidos, Japón o Canadá pueden manejar grandes niveles de deuda porque tienen economías fuertes, El Salvador está en una posición mucho más frágil. Si El Salvador sigue endeudándose a este ritmo, podría caer en una crisis financiera grave. Como hemos dicho, no tiene suficiente recaudación fiscal, pide préstamos con tasas de interés altísimas, no tiene una economía diversificada que genere ingresos estables y sus reservas internacionales son muy bajas. Si El Salvador no controla su deuda, podría entrar en default en los próximos años, lo que traería consecuencias gravísimas para la débil economía de El Salvador, como inflación, desempleo y fuga de inversiones. Y lo más importante, Nayib Bukele no podría seguir con su plan de seguridad que tanto alegría y tanto éxito ha traído al pueblo salvadoreño. Su deuda, en comparación con su PIB, ya se está acercando a cifras similares a las que tuvieron Venezuela y Argentina en sus grandes crisis económicas. La deuda externa de Argentina era de 85% del PIB en 1989, cuando inicia toda la crisis que desencadenaría en el corralito a principios de los 2000. Y en Venezuela, la crisis iniciada en 2013, la deuda pública venezolana en aquel momento en relación con el PIB alcanzó el 52,1% en 2013, el año el que marcó el inicio de la crisis económica en el país. Posteriormente, la deuda aumentó exponencialmente, llegando al 161,8% en 2018 y aumentando gradualmente más adelante. En el caso de El Salvador, sería mucho peor que en el caso de estos dos países, ya que, como mencionamos anteriormente, su capacidad económica y de recursos naturales es mucho menor al de estos países. En resumen, las grandes inversiones en seguridad totalmente necesarias para estabilizar el país y resolver el principal problema de la violencia, a día de hoy no son sostenibles económicamente. Si El Salvador no logra conseguir grandes inversiones, todo el esfuerzo que han hecho y los grandes avances que han tenido no servirán para nada. En pocas palabras, El Salvador necesita encontrar un equilibrio antes de que sea demasiado tarde. Sin más preámbulos, me despido. Espero que el video haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo y nos vemos en la próxima. Un saludo respetuoso.